Bienvenidos. Vamos a arrancar con esto que es la primera charla especial, exclusiva, que hacemos en Círculo Amarillo, ¿no? Poco a poco ahí se va a ir sumando gente, va a ir llegando miembros de nuestra comunidad. Estoy hoy, bueno, mi nombre es Lisandro Samuel, estoy hoy con Anabel Rodríguez, gran artista, gran directora de cine. Ella es la directora de Once Upon a Time en Venezuela, probablemente, al menos de mi apreciación, la mejor película venezolana del año, una película que estaba haciendo mucho ruido internacionalmente, que ahorita, al momento en el que estamos haciendo esta charla, se puede ver en el país, creo que en el trasnocho, y bueno, vamos a conversar un pelo con ella sobre la película, sobre el arte y sobre muchas otras cosas de pinga. ¿Cómo estás, Anabel? Ajá, estás muteada, Anabel, no te estoy escuchando. No, gracias, perdón. Es que soy de los 90 todavía. Decía que gracias por esas flores, que claro, lo animan a uno, pero también sonrojan mucho. Bueno, merecidas, merecidas creo yo, porque además después de 5 años en esa ardua labor, creo que te mereces varios elogios. Ay, tan bonito. Bueno, pero en el mundo documental, sí, como el más amplio, el mundial, eso no, yo creo que es un tiempo usual que se puede tomar hacer una película documental, ¿no? Entonces, bueno, Eso, bueno, tampoco es gran cosa. ya vamos a ir ahondando en eso. Ahorita, bueno, unas normas de convivencia para las personas que vayan llegando. Bueno, mantengan los micrófonos muteados, pueden ir dejando sus comentarios por el chat, los mismos los iré leyendo, e igualmente las preguntas que vayan a hacer, todas las inquietudes que tengan con Anabel. Ella está súper dispuesta, enamorada de Círculo Amarillo, así que se va a quedar aquí hasta las 12 de la noche de Austria si es necesario para atender todas sus inquietudes. ¿Verdad que sí, Anabel? Bueno, enamorada estoy de aquí a que aguante. No, la verdad es que sí, yo estoy, mi misión es hablar de estos temas, a mí me gusta mucho. Buenísimo. Mira, cuéntame un poco, ajá, ¿cómo estás viviendo ahorita el tema del circuito, ¿no? De festivales, porque estuviste 5 años yendo de Austria al Congo Mirador, que es una cosa súper remota, y ahora, bueno, creo que se está pagando con creces todos esos viajes en un circuito súper sexy, dándole del cine mundial, ¿no? ¿Qué tal está haciendo eso? Ujú. Bueno, este año la verdad que ha sido para todos los cineastas un poco extraño porque si bien, claro, la película le ha ido muy bien, se ha visto en sitios increíbles, nada más que ahorita mismo está en Japón, Brasil, en Venezuela, ha tenido distribución en los territorios donde nos hemos propuesto que llegue, que son Colombia, México, Estados Unidos, España. Colombia creo que lo mencioné, que son los sitios donde está la mayor porcentaje de la diáspora venezolana, entonces como que nuestra misión está dirigida hacia el tema del desarraigo también y bueno, en términos de impacto social hacia los refugiados. Entonces, eso ha sido increíble, pero todo, la gran mayoría, desde una computadora, con este año loco del COVID, ¿no? Entonces, ha sido un poco una experiencia muy mental en lugar de ser, bueno, también otras cosas, el encuentro, etcétera. Entonces, en ese sentido, ha sido loco, loco. Bueno, como todo el mundo que ha sido tocado por un cambio radical en cómo existimos, ¿no? En sociedad. Pero en términos de comunicación ha sido súper interesante porque algo que pensaba que era muy de nosotros ha tenido una resonancia en otras sociedades que tú dices, oye, realmente está como que en el espíritu de los tiempos, algunos de los temas que se tocan allí, entre otros el tema de la radicalización ideológica y qué sé yo. Entonces, eso ha sido increíble, increíble. Claro.
No es un poco frustrante, bueno, yo sé que ya tú has vivido todo el tema de los festivales desde hace años, pero no te queda como que esa pequeña de que, bueno, de que lo más de pinga hubiese sido estar yendo a estos sitios y estar viendo tu película proyectada ahí con toda la gente, Claro. Y el hecho de la proyección de la película, mira, nosotros no hemos llegado a 10 proyecciones de la película que yo las haya visto, 10 porque yo, sí han habido proyecciones donde, por ejemplo, la proyectaron en Shanghai, además, gracias China, pero después que nos lanzan la sopa esta, pero la han proyectado en varios sitios presencialmente, pero ha sido sobre todo en lo que llaman streaming, y yo como tal, no he visto más de 10 chamos. Y eso es, bueno, ¿qué te digo? No me entrego al principio era como un poco depre, ¿no? Los primeros segundos, pero como uno no tiene ese lujo de deprimirse, sino que como que hay que reaccionar rápido y ver cómo uno se mueve. Pero sí, claro, es raro, fue muy raro, ha sido raro. Han sido también oportunidades, ojo, porque si bien uno no tiene esa cosa del encuentro, del conocer a otros cineastas, de hablar con la gente, etcétera, pero por otro lado uno llega a una cantidad enorme de gente que quizás no es menor en términos de números, ¿no? De personas, que también es sorprendente, ¿no? Verlo. Sí, una de las que hicimos así presenciales fue en Málaga, por ejemplo. Eso fue maravilloso, por supuesto, porque Málaga, nosotros somos parecidos a esa gente, ¿no? Y es un sitio, a pesar de que estaban todavía un poco confinados y qué sé yo, y no era como que lo mismo, pero allí fue muy interesante y fue interesante también ver cómo, fíjate que en España también hay una polarización y está esta dicotomía con respecto al podemos, no podemos, no sé cuánto. No, y las discusiones allá eran candentes. Y eso, claro, es chévere vivirlo en vivo, ¿no? Claro. Vamos camino al Oscar, Anabel. Y sí, bueno, tenemos una distribución, una compañía que está distribuyéndonos allá por streaming y ellos están apoyando, o sea, montamos un presupuesto que en relación a cómo son las películas así otras películas es modesto y ellos cubren parte de eso. Nosotros, por otro lado, estamos buscando levantarlo con inversión de la gente de la diáspora, pero ya estamos activos, eso son las propias elecciones, ¿sabes? Entonces tú tienes un número de miembros de la academia, de los cuales hay una cantidad que son internacionales, sobre todo en la categoría documental. Estamos en dos categorías, categoría Mejor película internacional, que eso sí es la selva amazónica, y estamos en la categoría documental, donde quizás estamos como más en nuestra liga, ¿no? Más o menos, ¿no? Porque estos son los... Entonces, en ese número determinado de miembros, uno debe tener una cierta cantidad de votos, entonces estamos es así como viendo quién es que tiene que ver la película, y haciendo campaña. Implica Hablabas del también tema. publicidad, implica mucho movimiento con prensa, buscar quiénes son la gente que, también movimiento con las redes sociales, quiénes son los que pueden influir dentro de esas comunidades de cineastas, es toda una mentalidad de relaciones públicas rudísimas, pero bueno, ahí vamos. Eso es, ahí vamos. Me hablabas de la polaridad, ¿no? Sobre todo a propósito de la proyección que dijiste que se hizo en Málaga. ¿Cómo ha sido recibida la película afuera? Porque es que además sé que, bueno, que te costó mucho conseguir financiamiento y que siempre había un tema de las instituciones a las que recurrían buscando fondos, bueno, un tema que pudiera ser de miradas políticas, miradas partidistas, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se ha tomado la película fuera del país? Bueno, en Estados Unidos ha habido mucha resonancia, sabrás. A mí eso me impresionó, desde que empezamos en Sundance, a mí me impresionó,
porque resonaba mucho desde el punto de vista bueno, de la polarización política entre la gente y cómo la gente se identificaba con eso y cómo veían este sitio que es exótico para ellos, es que es exótico hasta para los caraqueños, eh, pero si bien eso es así, se sentían identificados y eso lo recibí en muchos comentarios. Entonces luego con el recorrido en festivales y bueno, hasta llegar a este punto en el que está distribuido por esta compañía que eh, lo toman por dos razones. Realmente la razón fundamental es que es una historia sobre Venezuela que efectivamente es un tema en el, digamos que en el consciente de la opinión pública, ¿no? Sí lo es. Entonces, toman la película porque es una visión interna, pero también hay una identificación con ese tema. Y eso a mí me conmueve bastante porque tú dices, bueno, realmente es un asunto de los tiempos, ¿no? Del tiempo que estamos viviendo, el tiempo como humanidad. También en España esto tuvo también una resonancia de ese tipo. En otros sitios en Latinoamérica, yo te comento que en Latinoamérica yo pensaba que iba a haber más apertura con respecto a la película, pero no ha sido así. Bueno, nos han recibido, por ejemplo, en el DOCS México, que era como que muy importante para nosotros estar allí y afortunadamente nos está distribuyendo una compañía que es de unos cineastas muy, muy buenos. Y allí hubo una cierta apertura, pero no te creas que ha habido tanto. Y ocurre algo muy interesante y es que imagínate tú, ¿quién toma la película? El Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. Eso a todos nos dejó así como, pero felices, claro, eso lo trabajamos, ¿no? Muchísimo, buscando las maneras, porque yo sí tenía esa visión de que ahí es donde se tiene que presentar, es un sitio muy importante en el cual debemos presentar la película, que si bien allí no hay cineforos, no hay este tipo de espacio, pero que se vea, ¿no? Y que uno pueda estar allí y que cuando la gente salga, la gente medio hable con uno de alguna manera, quería eso. Entonces, ha sido como que así. En Lima, por ejemplo, también nos aceptaron y nos trataron súper bien. Perú es un sitio que tradicionalmente, desde hace años, incluso las organizaciones de derechos humanos han estado muy en contacto con organizaciones de derechos humanos en Venezuela y siendo muy orientadores en cuanto a cómo reaccionar en situaciones como las que nosotros estamos viviendo de totalitarismo y tal. Entonces allí nos recibieron, en Uruguay también, pero por ejemplo, Argentina, nada más el círculo de editoras sí hizo una presentación, una screening entre ellos y no sé cuánto, y bueno, y con la mitad que ni nos hablaban y la otra mitad que sí estaban conversando con nosotros en las discusiones, pero no te creas, es un patio, eh, todo lo que, a ver, esto me pasó también en el momento de levantar el proyecto, que, o sea, la crítica a algo que se considera que es de izquierda es un tabú en estos medios artísticos y de cineastas. Es así. Ya yo de eso tengo una tela de años y he visto otros cineastas que han pasado por situaciones así, quizás de manera mucho más fuerte, más dura. Y bueno, con eso uno también tiene que buscarle la vuelta y sortear o sea, cultivar los sitios donde sí hay una apertura, ¿no? En Claro, Europa también ha sido un poquito duro y, por ejemplo, no más hace el viernes, o sea, en estos días, se va a presentar en Polonia, donde la premiaron en un festival de derechos humanos. Y eso fue así como un poco excepcional en Europa. Aquí en Viena también se va a presentar, pero la rechazaron en otro festival donde ganó una película que era una apología hacia la utopía y ponían
Cuba como un ejemplo de esa realización de la utopía. O sea, son unos tiempos muy, bueno, mucho oscurantismo, me parece. Claro, ¿y cómo recibes tú esto? No digo ya como artista, que supongo que genera una frustración, sino incluso como venezolana, porque hay un tema, más allá de la ideología y del partidismo, ya comprobado y recontradocumentado violaciones de derechos humanos, de autoritarismo, en fin, todo lo que conocemos, y aún así genera tirria internacionalmente criticarlos. O sea, ¿qué sentimiento te produce esto ya como venezolana? No, bueno, aquí me tienes leyendo, ya te voy a mostrar. Esto es ¿cómo se llama? No sé si ahí se lee. Este es La prensa. mi guía espiritual. Yo no le rezo sino a él, a Albert Camus. y que en su momento, porque creo que es algo que no no es nuevo en la humanidad y bueno, en Europa en particular esa ceguera de la izquierda y ese ojo ciego hacia atrocidades, hacia la humanidad, no es algo nuevo, ocurrió cuando Stalin, ¿no? Y a él, por ejemplo, hasta el momento no aceptan que lo pongan en el panteón de los franceses por esa razón. Y él en su momento, él decía, hacía acento en que él era un humanista, ¿no? Y yo lo que hago es copiar, yo me copio eso, chamo, me lo copio así, esto es lo que yo voy a decir, bueno, buscando luces también como para ver cómo defenderse y tratar de que la discusión no se quede en esa dicotomía que raya en la estupidez porque se aleja del problema humano, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil, puede ser aplastante, ¿no? Y si uno no está como que emocionalmente en su sitio, y bueno, también me junto mucho con otros artistas venezolanos, por ejemplo, que también pasan exactamente por lo mismo, unos con peor suerte que otros, por cierto. Yo sé, uno de mis maestros, Franco de Peña, él hizo un documental hace 10 años que se llamó Hugo Rey y la doncella, algo así, y a Franco a esa película le cerraron las puertas en todas partes, y no es una buena película. Y era crítica a Chávez, así, vista desde el punto de vista de una señora de San Agustín del Sur y no sé cuánto, en periodos de elecciones. Es una película bastante parecida a Érase una vez en Venezuela. Érase una vez en Venezuela es parecida a eso. Y, y a él le pasó eso, y bueno, y eso puede destruir la vida de un artista, ¿no? Porque claro, el artista depende mucho de cómo funciona la obra en el momento y cómo continuar. Eh, pero bueno, eso me junto con otros, lo converso, trato como de hacer también, juntarme con los parecidos, porque no es una cosa sencilla, es bien transversal. Como te digo, esa película que te dije que ganó aquí en la Bienal, es una película que se llama Epicentro, que la hace un tipo que es así como el gurú del cine documental, que hizo La pesadilla de Darwin, y esa película es sin ninguna exageración, es una apología, una añoranza de la utopía, y vista desde Cuba como puesta como un ejemplo de esto y cómo esa utopía se está perdiendo por el imperialismo norteamericano. Así, así. Y que tú dices, bueno, pero imagínate cuántas personas, cuánta gente tiene que morir, cuánta gente tiene que ser humillada, cuánta gente, cuánta tortura, todo de lo que significa una dictadura tiene que ocurrir
como para que haya un poco de sentido común. Y no se trata nada más de que gane la película, se trata del acuerdo general de que eso es lo que es y que y en Europa hay mucho de esa añoranza, ¿no? Y en estos tiempos que tú dices, pero Dios mío, aquí ocurrió el estalinismo, el nazismo, y cuánto más tiene que pasar como para que haya un poco para que esos paradigmas no dicten tanto el pensamiento, ¿no? Claro. Mira, comentaba Andy Delgado Blanco a propósito de que estás leyendo La Peste, que es su libro y su autor favorito. Creo que es el libro que se ha puesto más de moda este año por Claro, la... no, es que es una guía, es comiquísimo. Llega un momento en que ellos, es comiquísimo ver cómo él va viendo y que, o sea, esta gente que realmente no sabe lo que está pasando finalmente y cómo lo va estudiando, es increíble este libro. Llega un momento en el que a la gente le abren nada más las iglesias, como para que la gente, bueno, que tengan fe allí, porque aquí ya no hay esperanza, ¿no? Y ¿Cuándo fue la primera vez que lo leíste? lo leí, mire, y aquí está escrito, qué risa, Venezuela. Yo no sé si ahí se lee, No, creo que no se ve bien, no se ve bien. pero alguien no. Venezuela dice allí. La primera vez que lo leí fue hace años, pero ahorita estoy revisitándolo. Yo leí realmente fue El extranjero, en principio. Y entonces, ya después bueno, que ya me quedé siendo migrante y qué sé yo, lo volví a leer. Y ahorita, en este tiempo en el que estoy confrontada con esto que te estoy comentando, empecé a verlo, pero con esa hambre de entenderlo más como él vivió su tiempo, ¿no? Porque él era crítico, o sea, estaban estos otros gurús, Sartre, Beauvoir, todos eran así, diga mi comandante, ¿no? Como Neruda también, que no hizo los cantos al comandante. O sea, toda la intelectualidad de ese momento eran eso, y él se les paró a ellos y él dijo que él no jugó, él no hizo el juego, Me que encanta. Me encanta que hayamos llegado a este punto porque ahora quiero preguntarte a propósito de lo que veníamos hablando ya de tu visión como artista. O sea, hay todavía un culto, dices en Europa, incluso una figura como la de Stanley que está recontradocumentado y dicho la cantidad de barbaridades y exabruptos que se cometió en la Unión Soviética y del personalismo y autoritarismo bajo el que gobernó este personaje. Y aún así, bueno, lo mismo en Cuba, lo mismo opera con las grandes dictaduras, ¿no? Creo que sean de cualquiera de los dos polos. Al final acaban operando de la misma manera, pero aún así hay como que una necesidad, o sea, parece casi que una religión, como que hay que defenderlo a capa y espada, y eso es peligrosísimo, me parece, porque alteran incluso los relatos, ¿no? La historia, y acaban queriendo imponer un discurso único. Entonces, ¿cómo te paras tú como artista, como narradora, frente a estas cosas? bueno, primero, lo que te comentaba, me rodeó, por ejemplo, con este relato del Congo, que si se quiere es casi que una fábula, es como una alegoría y que tiene una razón, o sea, el hecho de que sea una alegoría yo creo que expresa también como hay un cuidado sobre cómo expresarse porque no hay una plena eh, libertad de hacerlo dentro de Venezuela, que es donde uno quiere expresar el asunto, ¿verdad? Y en ese grupo yo me rodeé, por ejemplo, alguien con quien hemos trabajado que se llama Ricardo Acosta, que es un cineasta cubano que sale en el periodo especial. Además, Ricardo, a él lo expulsan del partido en Cuba por maricón, y entonces después él sale en el periodo especial y se queda en Canadá, donde se desarrolla su profesión, y está en un punto en el que Ricardo ya tiene como que una autoridad y un peso como cineasta independientemente de su nacionalidad y background, que está por allá tiene
mucho peso artístico en su hacer también. Y él llegó un momento en el que se nos acercó, nosotros presentamos esto para buscar dineros en Canadá, y él se me acercó, me dice, yo te quiero ayudar, porque relatos, narrativas en crítica hacia la izquierda o de Venezuela o de Cuba, eso no abunda. Y entonces él se sumó a nosotros. Está, por supuesto, Sep, que además de ser mi ex, nosotros somos una llave. Yo creo que allí radica muchísimo la fuerza, ¿no? Es que el cine también es colectivo. Entonces, con él nosotros tenemos años haciendo películas, y él tiene una empatía bien fuerte con respecto a nosotros, porque él viene de una historia, de la historia de Austria, con toda la carga del nazismo, antisemitismo, no sé qué. Tiene un entendimiento de qué de qué puede significar para el ser, qué aplastante puede ser para el ser humano cuando un sistema se vuelve así totalitario y que te quiebra como ser humano, ¿no? Y ha visto de esas historias, pero muchas veces, no que las haya vivido, pero que sí o sea, han vivido la consecuencia de eso. Entonces, él ha sido el gran aliado y el gran como interlocutor en estos ambientes, como para conseguir fondos, como para también poner la discusión allí. Entonces yo me he rodeado como que de como de gente con la que tenemos esa empatía y una vivencia común y un punto de vista crítico, yo diría humanista además, o sea que nos centramos en eso. Y eso es lo que nos ha ayudado, eso es lo que a mí me ha ayudado también, como a ir elaborando un pensamiento también, una posición, y que no, y que el vivir, porque el acuerdo, esa vista gorda hacia las consecuencias de las dictaduras de izquierda, es bien extendido, es bien extendido. Además, en sitios donde, en el ámbito del cine, en ámbitos de tomas de decisiones, o sea, del tipo que decide si te da el fondo o no, o si te encarga una historia o no, o sea, ahí hay mucho, bueno, lo voy a decir con franqueza, esto quizás, pero hay mucho estalinismo suelto por ahí. Entonces, claro, para uno no terminar aplastado también, yo creo que ayuda ese diálogo con esos grupos. ¿Sabes quién creo que hay ciertas culturas que nos entienden a nosotros, ¿no? Una de ellas son los rumanos, y en estos años nos hemos juntado bastante con colegas rumanos con los que han habido. Yo recuerdo, por ejemplo, hay una película que está ahorita por allí que se llama A Casa, y la gente que lo hizo, me mostraron una película que ellos hicieron hace años, y me dice, mira esto, y habían escenas que eran como del Congo Mirador, eran parecidas, que si las reuniones del partido, que si el discurso, que si las palabras, que si... ¿Sabes? Entonces, esa es una gente que a nosotros nos entiende. Además que viene la generación que tiene nuestra edad, o sea, los 30, 40, lo que sea. Ellos lo vivieron en su infancia, pero está fresco todavía. Los checos yo creo que nos entienden, los cubanos evidentemente. Hay ciertas culturas que creo que entienden más la situación con más sentido común, ¿no? Y ojalá el mundo entero no tenga que vivir bajo un permanente o un continuo estalinismo, ¿no? Y bajo todo lo que generan estos regímenes, para que terminemos de aprender la lección. Para los que no comprendían, también para entrar un poquito en contexto sobre quien estaba hablando al principio, era sobre Seth Brudemann, me perdona si no estoy pronunciando bien el apellido, el austriaco no es muy fuerte, el alemán no es muy fuerte, que era su ex esposo y el productor de la película. Su partner, el partner de Annabelle, para trabajar. Entonces, quiero entrar ya en lo que significó hacer para ti
esta película, ¿no? Once Upon a Time en Venezuela. Recuerdo el año pasado en un taller en Colombia con la escritora argentina Josefina Licitra, que ella dijo algo que a mí me ayudó a darle forma a mi perspectiva sobre lo que es el arte, en lo que desde la visión de ella era fundamental que cualquier cosa que uno fuese a crear estuviese ligado a la historia íntima de uno, ¿no? Tuviese una sangre, la sangre de uno, porque si no era imposible que te comprometieras a fondo. Todo esto que me estás diciendo, obviamente hay una historia, bueno, está tu posición como venezolana, que has crecido y que has visto el autoritarismo acá de primera mano y has visto cómo se destruye el país y estaba eso metido, supongo, en tu pasión por escoger el Congo. Además de poner eso en juego, o sea, tu visión política, tu amor, por el país, qué sé yo, estaba también, o sea, estabas haciéndolo con tu esposo, estabas mudándote, o sea, era como que toda tu energía estaba puesta en esta película. Entonces eso fue fundamental para escoger el Congo Mirador. ¿Eso fue un proceso racional o simplemente fue un impulso visceral de decir, yo quiero hacer este documental sobre esto aquí sin saber qué es lo que me está volviendo loco y lo que me está obsesionando? Pero fue como una conjunción de cosas. Ya yo conocía el Congo desde el 2008, donde había grabado algunas secuencias en ese momento y había empezado a conocer a la gente. Y tuve la oportunidad de luego de hacer un corto allí con una familia de niños. Ese se llamó El Galón. Pero sí, habían a ver, yo tuve por años, tuve la intención de hacer un documental sobre mi propia familia. Mi familia es de Villa de Cura, de Villa de San Luis de Cura, de Aragua. Y la historia se iba a llamar Historia de un sancocho. Cuando se hacían cuando cada fin de semana hacer un sancocho era algo de lo más normal, o sea, no como ahorita que, bueno, pasó un sancocho, imagínate. Entonces, alrededor de ese ritual, yo quería mostrar cómo era el quiebre de la familia, porque así como con todas las familias, con la gran mayoría de las familias venezolanas, se fue quebrando por el tema del chavismo y de la radicalización y qué significaba eso en términos de familia. Y yo con ese concepto, mira, yo estuve buscando las maneras de levantarlo como para realmente, y yo grabé muchísimo y en un momento se me botó un disco duro con la mitad de ese material, así que se fue. No. Y no me divorcié por esa razón, por otras, pero era razón de divorcio. No, pero me lo votó, así, me lo votó. Iba como que una bolsera. No, era la muerte, imagínate. Yo no sé cómo yo no me morí en ese momento. Y entonces, claro, eso era lo que yo tenía aquí como en el cerebro reptil. Y yo creo que a través de ese deseo, yo estaba viendo también mucho las cosas, el mundo. Y al ver el Congo, su situación, además la gente me decía que les gustaría que grabáramos por el tema de la sedimentación y tal, fuimos poniendo así como que, bueno, 1 más 1 es 2, y aquí hay una excelente oportunidad de hacer un relato, porque la gente quiere que grabemos, porque existe esta misma situación, porque hay una persona increíble como Tamara Villasmil, que si bien en un primer momento yo no podía ir allí, fueron años hasta llegar allí, pero estaba, ¿entiendes? Y era una persona muy atractiva, pues, como para grabar, tremendo personaje, ¿no? Y entonces, eso fue más bien un proceso de ese tipo, como que de ir viendo la opción de con eso, y además es un sitio que realmente visualmente es como convoca al ensueño, y yo creo que eso lo compartimos en nuestro grupo, pues, con John y todo, y es que nosotros somos antes que nada como unos animales de cine, ¿no? Y el cine es en sueño, también, fundamentalmente en sueño. Entonces, como estaban todos esos elementos, bueno, aprovechamos y nos montamos en esa idea. Y una cosa fue como que dando la otra, como que
empezamos a tener la oportunidad, un primer financiamiento y eso se fue dando, ¿no? Se fue dando. Como no se dio aquello otro y hasta me botaron el disco duro. Entonces, Entiendo cómo no te divorciaste. yo tampoco. 5 años estuviste grabando. ¿Pensaste que ibas a estar tanto tiempo? No, pensábamos que iba a ser como 1 o 2 años, no teníamos ni idea, nada, o sea, éramos unos niños. Bueno, acá en Círculo Amarillo hay mucha gente que tiene aspiraciones creativas, bueno, gente que de hecho se dedica a diferentes ramas del arte. A ver, ¿cómo encara un artista, una creadora esto de que, bueno, yo creo que voy a estar 2 años en este proyecto y terminan siendo 5, pero sabes que son 5 después de que lo filmaste, porque llega un momento en el que entiendo que ni sabías si eso se iba a terminar en algún momento, ni tenías historia, han pasado 4 años y todavía no tenías arco narrativo. Entonces, ¿cómo es este proceso frente a la incertidumbre de crear? A mí en lo personal me ayuda mucho, Lisandro, el Zen, sabrás, te lo digo con toda sinceridad. Es una práctica que a mí me ha ayudado a pasar por las cosas por las que he pasado y, y buscar mantenerme más o menos ilesa dentro de eso. Y comencé la práctica en Caracas. Hay un centro que se llama Bodaishin, que es muy bueno, hay una maestra que se llama Marina Tirado, y no sé si esto le funciona a todo el mundo, pero a mí es lo que a mí me ha ayudado. Y Bueno, también la vida, también la vida familiar, o sea, cuando uno tiene hijos, por lo menos yo teniendo un hijo, a mí se me ha acrecentado más y más el sentido de lo cotidiano, de lo común. Entonces, mm, la película sí es importante y estas cosas sí son importantes, pero lo realmente importante es que el niño esté bien, por ejemplo. Entonces, como que uno pone las cosas en una perspectiva y da una cierta cable a tierra que a mí me han ayudado esas dos cosas, mucho, mucho. bueno, yo soy practicante o creyente de varios preceptos del budismo y creo que Venezuela te pone en una situación en la que casi que llegas a la iluminación. Tú tienes ya varios años fuera en Austria. ¿Qué tan distinta es la vida hoy día en Venezuela a lo que te has conseguido ya en Europa? Bueno, imagínate, primero vienes muy aburrida. Aquí, bueno, aquí hubo hace poco un muchacho que es así partidario del Estado Islámico, salió con un arma y mató a una gente, lamentablemente, pero eso fue, bueno, o sea, como no ocurre nunca nada, entonces eso fue un grandísimo escándalo. Y bueno, eso pasa una vez es un sitio muy tranquilo, asimismo el arte como tal tiene otros temas, ¿no? Entonces uno nota que cuando estás, por ejemplo, en la música experimental, este es un sitio excelente para tú ir a escuchar composiciones así de horas, que pueden durar 9 horas y tú estás ahí en un sitio escuchando una cosa como con unos ruidos y una cosa. Entonces el desarrollo intelectual realmente tiene como que otro nivel de sofisticación y eso, claro, es muy bueno. Por ejemplo, hay un artista venezolano aquí que en esa área brilla, que se llama Jorge Sánchez Chión. Yo les recomiendo que lo vean, es increíble lo que el hombre ha hecho, como que sinfonías completas, música, él compone para ensambles, música experimental y se lo encargan así, vive de eso. Y de hecho la ciudad lo nombró así como que ciudadano de honor de la ciudad, le dio un reconocimiento. Él tiene 30 años aquí, viene de la Emil Friedman, de la escuela de Emil Friedman. Y claro, tú lo ves a él, él es un tipo cuyo arte que es abstracto, es un nivel allí, su ocupación no es los temas sociales, no, es otra cosa, es abstracto. Entonces es un sitio donde ese tipo de creación, de creatividad, yo creo que tiene un ambiente
muy bueno. Además, un público, la gente va y ve este tipo de cosas. Sí, en la ciudad, para los músicos es un sitio muy competido, pero de mucha fertilidad. Eh, por la vida con los chamos, por ejemplo, mi hijo que tiene 10 años, él ya se va solo a la escuela y agarra un tren, un tranvía, no sé cuánto, y él va y viene y sin teléfono incluso. Eh, y no hay, o sea, hay una confianza, ¿no? Porque es que realmente toda la sociedad cuida de los niños cuando van. Entonces, pero yo en lo personal, como una caribeña, migrante, aquí me aburro. Estoy más de 3 meses y ya estoy arañando las paredes porque los niveles de animalidad son reprimidos, están como en otra. Y es una sociedad que tiene muchas de esas prácticas quizás asociadas hacia lo más animal, se desarrollan en sitios no públicos o incluso hay toda una vida que se desarrolla en sótanos de las casas. Eso es una cosa muy loca. Entonces, en los sótanos tienes unos recibos y qué sé yo, también hay en las prácticas sexuales hay sadomasoquismo, yo dudo, no sé que, no creo que en Venezuela haya sadomasoquismo, porque son otras características, ¿no? Entonces, no, son fundamentalmente distintas. Claro, hablamos hace bastantes meses, creo que a principios de este año, a finales del año pasado, y me comentabas que después de varios años viviendo en Austria, te diste cuenta de qué era eso que te incomodaba tanto. Me decías como que, uño, que hay una vaina que me ladilla, que no entiendo qué es, que una sensación horrible, y era el silencio, la Sí, tranquilidad. no, sí, no, mira aquí, mira aquí. Esto es ¿entiendes? O sea, y son, ya te voy a decir qué hora, las 8:48 de la noche. Los vecinos allá abajo varias veces dicen, es que se escuchan todos los pasos. Y no, es como, y culturalmente ellos, de hecho, en su vocabulario hay una palabra que es muy importante, que es Ruhe. Ruhe es la calma. Entonces, lo que es la calma es de los valores así más. No, yo llego a Caracas, es más, llego a Maiquetía así. No, es el sol, a mí se me abre así el entendimiento, ya soy yo. Y llego a la avenida así, universidad, respiro así, humo, ven a mí, ¿sabes? Porque bueno, quizás uno está hecho yo creo que un poco de locura no está mal, pues, ¿no? Para la sanidad mental. O sea que aquí hay mucho. ¿Desde cuándo no pisas Caracas? Desde noviembre del año pasado y por la pandemia. Que por la pandemia. Ahora, bueno, voy a lo que quería tocar. Tú eres caraqueña, creciste en Montalbán, eres egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, estudiaste cine en Londres, y bueno, hoy día vives en Austria, además de que, bueno, entiendo que has tenido varios proyectos en Venezuela y también en otras partes del mundo. Viviste un tiempo también en Barcelona, España. ¿Cuál crees que es el ambiente idóneo para un artista? Esa tranquilidad extrema que vives en Austria, esa locura desaforada que significa hoy estar en Venezuela, o capaz un punto medio, o ir de un estado a otro. Yo no sé, para un artista en general es muy difícil hacer esa generalización. Para mí, si tú pudiese simplemente decidir y no tuviese un hijo de 10 años, yo me fuese para Caracas y no por un tema o sea, no le doy prioridad a la calidad de vida, sino a las historias que quiero contar. Así lo digo con toda franqueza, porque para una persona que hace películas documentales y cuyas historias, o sea, yo iría donde están las historias que a mí me mueven, ¿no? Y, pero bueno, son elecciones, decisiones que todas afectan, ¿no?
Tú me dijiste en esa conversación que tuvimos hace ya bastantes meses que Once Upon a Time en Venezuela fue tu graduación como artista. Abre eso. Ah, porque antes no había como que penetrado realmente o sea, después de haber hecho de este proceso ya siento mucha más, siento auténtica confianza en la artesanía, o sea, como que gané no solo como individuo, sino como equipo de filmación. Ya siento que tenemos un manejo artesanal, pues, del hecho de la filmación, por un lado, y del hecho de la narración. Eh, y porque son varios factores. Uno es el cómo está el equipo de filmación en el momento y cómo eso fluye, cómo es la comunicación, cómo es la visión y cómo todo eso funciona como un solo cuerpo prácticamente. Eh, Cómo, entonces, además, cómo en el momento uno tiene siempre como esa, en mente tiene una historia que está contando, entonces, bueno, uno comienza a grabar algo y hasta que aquella situación no termina, uno no deja, no la suelta, ¿no? Porque si no, no tienes la escena, por decirlo de alguna manera. Y, y luego está el aspecto del cómo que es quizás el más difícil ahí. Yo no siento que tengo, para nada quiero decir que tenemos como que al Dios agarrado por la chiva, para nada, porque hay mucha incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a cómo narrar. Eso es el gran problema. Y en documentales es el gran problema porque muchas veces uno no tiene esos detalles que puedan hilar una cosa con la otra, ¿no? Y es muy difícil captarlo y bueno, uno puede decir, bueno, yo hago ficción, pero no tenemos, eso sí es algo que yo no sé cómo hacer, simplemente. O sea, yo no sé cómo escribir una escena, no sé cómo, no, y ya estoy muy vieja, o sea, no quiero estar pensando en eso, quiero pensar es más bien cómo, en las historias que queremos contar. Entonces, en el documental, esa parte es bastante difícil, el cómo narrarlo, pero después de este proceso ya siento, no como que nos la sabemos todas, pero sí una, ¿cómo decir? Es como que tenemos conocimiento de la materia con la que estamos trabajando, ¿sabes? Entonces eso es muy chévere porque uno se siente como gente, pues, que ya somos gente, ahora ya pues ya podemos empezar a hacer películas. A ver, tocaste varias cosas en las que quiero profundizar, pero antes de ir a dos en las que particularmente quiero entrar, a ver, ¿cuál es tu visión sobre esto? Porque la frase mi graduación como artista a mí me parece bastante pesada, ¿no? Siendo el arte un oficio, más que una carrera en la que, bueno, hay títulos universitarios, hay cosas que van validando socialmente. Es como, bueno, ¿en qué momento crees tú, me lo dijiste en tu historia, pero qué tipo de hechos crees tú que pueden ser significativos en la vida de cualquier artista para él decirse, bueno, o ella decirse, ya lo logré, o ya lo estoy siendo, ya lo estoy ejerciendo? ¿Crees que hay un punto de quiebro o crees que es un camino continuo? No, creo que no. Bueno, al decir graduación me refiero más como que, ok, ya estoy preparada para realmente hacer las películas, más o menos, ¿sabes? Como que ya, siento y yo digo mucho el plural porque es que no es uno solo, o sea, realmente el hacer películas es tanto, ocurre realmente en el diálogo y en ese trabajo de equipo, y esto no es ni diplomático ni nada, esto es así real y concreto. Y por eso digo ese plural, y creo que como equipo ya maceramos aquella cosa de manera tal que creo que hemos contactado con una voz, con un lenguaje también, ¿sabes? Y eso es una grandísima cosa, porque es como, eh,
como, ok, ya tengo un poco las palabras, ya tengo un poco, ya estoy entendiendo cómo va esta sintaxis, ya estoy entendiendo eh, qué es lo que a mí o a uno desde el momento de la grabación me emociona, pero que no se quede solo aquí, sino que realmente transmita. Entonces lo que siento es que llegamos a ese punto y que ya hay como, eso da como que una cierta libertad como para decir, ahora quiero contar estas otras historias y tengo las palabras para expresarlo, si lo habláramos en otros lenguajes, pero que no son palabras, sino que son eh, este, formas de construir escenas, por ejemplo, ¿no? Formas de contactar con ciertas personas que son personajes a la hora de un relato. O algo mucho más básico que es, bueno, para hacer una película, en el caso de este grupo, lo más importante es la historia, ¿no? En lugar de una atmósfera o de una película, sobre todo documental, puede hacer un énfasis en lo que llaman lo etnográfico, ¿verdad? O lo antropológico, y te centras allí, o si es otro tipo de género de película, la historia no es, buscas que sea una historia flaquita y que sea más una atmósfera, y que funciona muy bien, que son películas que están más como en una forma quizás hasta más pura del fenómeno que es el cine, ¿no? Que es esa combinación de cosas que te va llevando, como que te hipnotiza y te va llevando y tú no sabes qué es lo que te está llevando, pero en el caso de lo que nosotros hacemos, ya lo desarrollamos de manera tal que es la historia lo fundamental. Entonces ese tipo como de decisiones que son como que una base, crean una base. Yo no digo que, que uno no se vaya a hacer esas preguntas básicas otra vez, pero ya después de haberlas construido, ¿no? Y que tienes como que hay como una materia que ya entendemos y que, o sea, hacemos una escultura de tal tipo de piedra y no de este otro tipo de piedra, ¿no? Y ya este tipo de piedra ya la hemos, y con ello hemos encontrado un camino. Entonces, bueno, yo creo que es sobre todo haber conseguido un camino, un lenguaje con el cual contar cosas, ¿no? Pero es Ah, graduación para empezar. Ok, bueno, ya estás listo, vaya y busque trabajo, pues. bueno, y ya tuviste bastante experiencia, sobre todo con la parte burocrática y de pedir además fondos en cómo funciona esta industria tan complicada. Te pregunta Andrea Peña, ¿qué otras historias te gustaría contar? Bueno, estamos trabajando en varias, pero hay una que es es la más cinematográfica, que es la que nos ocupa en este momento, que es sobre una señora que es una cacica, digamos, de una comunidad piaroa en el Autana. Queremos trabajar allí mucho porque yo quisiera conseguir la relación entre un chamán y un minero de una misma comunidad. Y hemos llegado a esta comunidad en especial donde la señora, que no es la chamana, pero que es la jefa del sitio, es esta señora viejita a la que nadie le quita el puesto y qué sé yo, eso me gusta mucho. Y bueno, quisiera contar esa historia por el hecho de que, bueno, hay esa contradicción entre el joven que se va a la mina y este otro que es el maestro espiritual, ¿no? Y en ese ambiente del Autana que es tan especial. Yo creo que muchos artistas están también pendientes de hacer cosas en el arco minero, porque es un tema que nos mueve a todos muchísimo, ¿no? Pero ¿sabes qué, Andrea? Por cierto, que algo que yo sí quisiera hacer en algún momento, no ahorita, pero en algún momento en la vida, es
seguir un poco los personajes, hola, seguir un poco los personajes a las personas del Congo Mirador en sus vidas un poco más adelante. Porque, y eso viene a raíz de a mí me gusta mucho una cineasta checa que se llama Elena Terestikova, que ella hace seguimientos de vidas así hasta por 30 años, ¿sabes? Y bueno, a mí ya no me da tiempo de hacer esto, pero por lo menos un asomo de algo así, porque me gusta mucho lo que cómo esas historias que uno ve cuando uno ve al ser humano en relación al tiempo, ¿no? Y bueno, eso es algo que también queremos hacer, pero bueno, más adelante. Bueno, dices además lo de seguir a los personajes del Congo Mirador porque, esto es un spoiler que la verdad es que está en todos lados y en las noticias, el Congo Mirador prácticamente está desaparecido, el pueblo se sedimentó y casi todos los personajes con los que comienzas narrando, bueno, van saliendo del pueblo en algún momento. Parada como artista frente a lo que grabaste, bueno, ¿cómo era esta relación con ver el sitio sobre el que estabas narrando que iba desapareciendo? Ah, bueno, de una nostalgia que se iba transformando, de mucha nostalgia en el momento, o sea, como quien ve algo y, no, y me enseñó también mucho a valorar las cosas que uno tiene, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa también cuando uno se le muere a alguien o qué sé yo, que uno empieza como que a darse cuenta de que, bueno, todo pasa. Y así lo veíamos en ese momento. Yo en particular no tenía idea de que iba a ser como que tan así. Yo tenía la fantasía bueno, que iba a ser más, más sutil, pero no, aquello es... sin embargo, Luis Guillermo Camarillo, el viejito, está allí y el sueño es llevarlo a Maracaibo cuando presentemos la película en un cine, sí, bien bonito y que él esté allí. Entonces, Claro. bueno. Mira, voy a hacerte una pregunta muy fastidiosa que tuve que negociar bastante conmigo, pero bueno, voy hacia allá. A mí algo que me ladilla tremendamente en la literatura es cuando el periodista está entrevistando al cuentista y le pregunta, ¿y para cuándo la novela? ¿Y por qué no escribes novelas? ¿No? Porque está este tema de que la novela ofrece cierta validación social, digamos, ¿no? Y la verdad es que son géneros totalmente distintos y un error. Puede ser cuentista y ya, puede ser cronista y ya, puede ser novelista y ya. Entonces yo voy a hacer un equivalente al cine bastante fastidioso, bastante la de ella, y espero que el Lisandro de 2030 no se avergüence de Lisandro del 2020 por esta pregunta, pero ¿por qué el documental y no el cine de ficción? No, eso está bien, porque yo he probado, he tenido mis incursiones que no, a mí esas sí me avergüenza, no, no me gustan tanto, no creo que tenga la sensibilidad y el talento para hacerlo, entonces, y ya lo probé y este, hice lo mejor que pude y tal, pero no es, y tampoco creo que tenga, la diferencia es que con respecto al documental es primero haber conseguido hacer un equipo, eso fue esencial, porque han sido años hasta llegar a ese punto. Tuve también años probando lenguaje quizás un poco más críptico y he pasado por eso coño, de tratar de decir algo así de que uno siente mucho y no sé cuánto, pero aquella cosa no termina de comunicar, no termina de comunicar, no termina de comunicar. Y bueno, ha sido a pulso hasta que llegó este momento. Entonces, y como lo que falta es, o sea, lo siento mucho como un comienzo, entonces no creo que la vida sea tan larga como pero sobre todo por la falta de talento para hacer, y amo el cine de ficción, lo amo. Y he tratado también por años de ver las películas como experiencia, más que trato de olvidarme de los géneros, por supuesto, que
hay una diferencia entre las películas de ficción y de documental en términos de cómo uno se entrega, ¿no? A la experiencia como audiencia. Este tema que te decía al principio que, o sea, para mí el cine es una ensoñación, tiene mucho de hipnótico, y por supuesto llevar eso al documental es un equilibrio muy difícil porque a veces se tiende como a edulcorar la realidad, y de hecho eso me lo han criticado en la película a veces, como que bueno, esto no te cuestionas, que esta situación de repente está como vista bajo una luz y una cosa que es como bucólica y tal. Bueno, ahí está, pues, o sea, ahí está la contradicción, la diferencia, ahí está mucho la dificultad. Y bueno, ya para concluir, no creo que vaya a ser ficción, ya hay mucha gente que lo hace muy bien. En el cine de ficción lidias con actores, en el cine de no ficción lidias con personas que estás tratando de convertir en personajes. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de la dirección? Em, que yo creo que uno en el documental uno tiene que estar permanentemente abierto a lo que es la realidad, es estar atento y con eso construir. Claro que hay una construcción total y una estilización de aquello que tú ves de esa persona, un punto de vista, etcétera, etcétera, pero tú no le dices a esto, ve de aquí a allá, y aquí tienes esta intención, o sea, no tienes las manos puestas así como modelando a la persona, no, es más bien estás al servicio de o sea, ese estar, un poco la artesanía de la cosa radica en que puedes identificar una cantidad de situaciones, y en el momento en el que tú estás en una situación que tú la tratas como una escena que tenga un sentido en sí misma, eh, tú estás, tu posición, tu actitud, tu presencia, la altura de la cámara, el ángulo, todo está al servicio de algo que está enfrente tuyo, no al contrario. La cámara no es el centro es lo que tú estás viendo, y tu energía depende de eso, el cómo tú bailas con eso depende de eso que está allí. Y eso suena como, bueno, es evidente, pero por ejemplo, con un director de fotografía, el director de fotografía con quien trabajo, con John Márquez, con él fue un periodo para nosotros entrar en esa dinámica, porque él viene de la lógica totalmente distinta. La lógica de un director de fotografía de ficción es que tú dices, ok, aquí te tengo el cuadro, este es el cuadro, ahora diles que se muevan ahí, dile que se puede mover de aquí a aquí, ¿sabes? No, para nada. Es como, no, señor, venga para acá, cálmese, aquí nosotros vamos a ver cómo es que esto está ocurriendo, y nosotros nos sentamos por aquí y después vamos a conseguir el punto y empezamos a grabar en un rato, algo así, ¿no? Eso es cuando lo ves desde el punto de vista de una secuencia. Claro, después tú empiezas a construir y tú tienes una visión de estos personajes, pero como dirían, el imponderable de la vida tiene un papel fundamental en cómo tú vas entrándole a ese tema, ¿no? A mí me Y si no encanta. lo dejas, te sale algo muy rígido. Nosotros hicimos allí, por ejemplo, un cortometraje que lo controlamos mucho más. Y yo le noto, o sea, a la gente le gusta, a mí me gusta también el galón, lindo, pero es muy rígido para lo que yo quisiera, o sea, para algo que, por ejemplo, en comparación con esta película y la siguiente, yo espero que sea mucho más o sea, que deje entrar mucho más las cosas imponderables, más la vida, ¿no?
Cool. A mí me encanta el género de no ficción, en cualquiera de sus manifestaciones, pero cuando estás haciendo literatura de no ficción, todavía igual puedes como que recortar, poner, pegar, tal. En el documental creo que es más difícil. De hecho, una cosa que me encantó, me fascinó de tu película es cómo tejes un arco narrativo, o sea, muy claro. O sea, casi pareciera que estas personas actuaron para que esa historia quedase de esa manera, ¿no? ¿Cómo logras eso haciendo un documental? O sea, debe ser dificilísimo, es que no me lo imagino. En literatura, insisto, tú estás ahí con las personas y luego capaz te echan una entrevista y tú esa entrevista la transformas en escenas. Pero ¿cómo lo logras en documental? Bueno, primero que no los planteamos así como que sí había una idea al principio, habían como unas premisas, ¿verdad? Primero, entender que había un hilo central que era la sedimentación. ¿Qué pasa con la sedimentación? ¿Qué le pasa a la gente con respecto a la sedimentación? Ese era como el hilo al que queríamos volver siempre. Pero entonces, aparte, cada una de las personas que íbamos identificando como, bueno, esta es la historia de esta persona, tenía su propia historia. Y fíjate que algunas nos quedaron incompletas, como por ejemplo la de Joaini. La historia de Joaini, tal como la estábamos observando desde sus 9 añitos, es que era una niña que estaba en situación, o sea, sus padres la abandonaron, la dejaron con la abuela. Ella es una niña que frente a las otras niñitas, fíjate que las otras niñitas estaban pendientes de ser mujercitas y tal, y ella no. Y bueno, ¿y qué es esa resistencia? Bueno, porque las muchachas desde muy chiquitas las bueno, las consideran sexualmente activas. Entonces veíamos esa resistencia de la chama y la historia que nosotros lo que veía yo desde afuera, no, quizás no desde su propio interés, quizás la historia que ella tenía desde su propio interés, bueno, de hecho fue tan impenetrable que hasta el día de hoy yo no la sé, porque es una niña cerradita por la misma violencia que la rodea, ¿no? Y, y entonces, pero lo que yo veía era esta resistencia a hacerse mujercitas consideradas sexualmente activas. Entonces yo seguí esa historia, cuál era su relación con lo femenino, con las otras niñas, con con el hecho de cómo otros niños, como los niños o como los niños más grandes, se le acercaban a sus primitas, como la primita se casó y la otra, cuando digo se casó es que tuvieron hijos y qué sé yo, a los 12 años, 13 años, lo que sea. Todo eso buscaba yo grabarlo y, e iba paso a paso. O sea, yo tenía la idea de que era esa como que la pregunta central de su historia e iba a grabar, y por decir, grabé un día esto en el que ella iba con su prima que es pescadora y entonces en ese día de pesca se le acercó el muchachito y entonces era la cosa de que bueno, la Tiffany es bella y no sé cuánto y cómo reacciona esta o a que la amiguita le están diciendo esto y todo eso está grabado y en la noche junto con el equipo hablamos un poco de eso y bueno, mira esto, qué seguimos ahora, etcétera, ¿no? Hay como un paso a paso hay una pregunta central, pero también como para dónde va yendo esto, qué grabamos, qué no grabamos. Y esa historia a la hora de poner, en la edición, nos quedó floja, ¿sabes? No tenía, faltaban cosas que fuesen lo suficientemente contundentes como para de una forma puntual en escenas de 2 minutos, de 3 minutos, pudiesen finalmente narrar y lo más fuerte es que no había, o sea, estaba el final de ella, no había un final con respecto a esa historia, que fuese, entonces la dejamos un poco allí esbozada, eh, siguiendo esa, que era lo único que teníamos además grabado, pero la pusimos de manera tal que fuese
como un acompañante de una cosa más central que ya había estado más clara. En cambio, el tema de Natalie y de Tamara estaba un poco más claro. E incluso, Lisandro, que yo creo que puede ser interesante para quienes son narradores y todo eso, y artistas en general. A mí me hubiese gustado que la historia de Tamara y de Natalie hubiese tenido más elementos que la hacen más, incluso más humana, como el hecho de que sí había esa dicotomía con respecto a lo político, a lo partidista, con respecto al poder, ¿verdad? Pero había una línea mucho más humana y es que en el fondo lo que había era un celo de una mujer hacia una mujer más joven y más bella, ¿entiendes? De la cual tenía celos porque esta tenía un amante, Tamara tenía un amante al que no pudimos grabar tanto, entonces esa historia quedó como que flaca, por lo cual no la incluimos, y el señor se murió, por cierto, y ella quedó solita, lamentablemente, y ella tenía celos porque es que este hombre como que le había echado un ojo a esta. Y eso es lo que hace la historia más, coño, real, ¿me entiendes? Más, o sea, eso es cuando, o sea, tú te lees Shakespeare, por ejemplo, y ¿qué es lo que tú ves en Shakespeare? Es ese tipo de cosas, o sea, cuando tú ves esos temas del poder y no sé cuándo, cuando tú empiezas a revisar qué es lo que mueve a la gente, las cosas que realmente mueven a la gente son esas cosas muy básicas, ¿no? El amor, el miedo, los celos, la rabia. Eh, entonces, y yo espero que en otra ocasión, si nos da la vida eso, poder llegar más como a ese punto, ¿sabes? Más que quedarse en lo que es más social, ir más a lo psicológico, a lo más básico. Mira, me estoy enterando ahorita de este tema de Tamara del amante y de los celos. Esto le da otra dimensión todavía a los personajes. Ahora, también teniendo esto en cuenta, te pregunto, como, o sea, me dijiste que el Zen era muy importante en tu vida en general y también me imagino sobre todo en la artística, ¿no? A propósito de la charla en la que estamos. Pero ¿cómo llevas esto ahora como líder de un equipo? Porque al fin y al cabo, bueno, es tu película y puedo entender el tema de la pasión, de yo quiero llevar esto adelante porque es mi historia, etcétera, pero hay una gran cantidad de personas de las que necesitas y que además están en unos viajes súper engorrosos porque llegar al Congo Mirador. Ahorita, por favor, en lo que vuelvas a tomar la palabra, explica lo difícil que era llegar al Congo Mirador y las situaciones tan inverosímiles en las que vivían ahí, a las que se enfrentaban, en los que tienes que mantenerlos convencidos ya no un año, sino dos, sino 5, de que eso tiene sentido. Y entonces están trabajando para contar primero la historia de una niñita y después como que, ah, no, pero ya la historia no va a ser esta. Ahora vamos a hablar de los celos de una tipa a otra. Ah, no, pero ahora tampoco es esta. Entonces el camarógrafo te dice, pero bueno, o sea, yo voy a estar toda mi vida en esto. ¿Hasta cuándo, Mabel? No, pero yo sí creo que llegó un punto en que estaban cachando, como dicen los chilenos, ellos ya me estaban cachando. Y, y bueno, no, había una cierta coherencia. Y lo que realmente mantiene al equipo andando es que haya un presupuesto más o menos decente que pueda hacer honor al trabajo de la gente, ¿no? Porque eso es un trabajo y hay que asumirlo como eso primero, no como un trabajo que les pese, pero y ya eso era o sea, es como la primera base, que yo respeto muchísimo y Seb también. Entonces, una vez ya hecho ese acuerdo, eh, había la dinámica que teníamos era que cada noche hablábamos de la historia y había una discusión con respecto a eso del equipo, que el equipo no era grande, de 5 personas máximo, y allí incluso Arsenio Hernández, que es un muchacho del Congo Mirador que se convirtió en cineasta con nosotros y quien está en Trujillo ahorita, con mucha sed de hacer películas,
hasta él que estaba aprendiendo, él llegó un momento en que me decía, mira, pero aquí yo creo que te falta un plano para cortar, ¿me entiendes? Porque había un diálogo que además era muy sabroso porque el Congo es un sitio, si bien hay muchas dificultades, pero es un sitio donde tú te sientas en una planchada, como le dicen allí, bajo la bóveda celeste y te pones ahí con una guitarra y un ron o una cosa y es maravilloso. Y la brisa y la magia de ese lugar se presta como para realmente el laboratorio creativo. Entonces, no, era muy, en general, muy placentero para la creación, ¿no? Para como, ok, vamos grabando, discutimos, hablamos, cómo movemos esto, qué hacemos. Y tan fue así que, bueno, hicimos lazos de, vamos a seguir haciendo películas lo más que la vida nos permita juntos, ¿no? Porque se creó realmente una dinámica de grupo muy buena. Y bueno, para llegar allá es un viaje de 3 horas que va desde Santa Bárbara del Zulia y claro, uno se tiene que llevar todo, las botellas, siempre hay que estar renovando las botellas de los botellones de agua, cada ciertos días hay que hacer esos viajes. Hoy día que está la gasolina, que está todo el tema de la gasolina en Venezuela, es incluso peor porque en ese momento había racionamiento, en el Zulia siempre ha habido racionamiento desde hace años, pero no a este nivel, ¿no? Que un litro de gasolina te puede costar más de $1 y qué sé yo, no, eso no existía y no me quiero ni imaginar cómo debe ser rudísimo ahorita. Y, por ejemplo, cosas como que uno no tiene dónde, uno no, a ver, allí no hay cañerías, entonces como no hay cañerías, la gente se baña y hace todo ahí. Todo es todo. Entonces, nosotros no nos bañábamos ahí, entonces, sino que íbamos a otro sitio, una laguna por allá, que el agua ya estaba estaba mejor, estaba limpia, pero también habían babillas que llaman, yo creo que te eché ese cuento, y chamos, esos son los baños, los mejores baños de la vida, y para meterse ahí, antes de meterse uno tiene que darle con un palo o con los pies, porque para que se vayan las babillas y uno poder nadar, pero esos son los mejores baños de la vida, ¿sabes? O sea, es una dificultad y una incomodidad, pero también es una libertad muy, muy grande vivir así. Comimos, comíamos de cacería a veces porque ellos cazan en Congo bastante y bueno, y comimos, no comimos, es que se comen hasta los araguatos, chamo, eso es grave, por supuesto, es terrible, yo sé que es terrible, pero, y yo no comía, nosotros no comimos, pero de broma y comimos araguato también, comimos unos gavilanes ahí que ellos, unos ¿cómo se llama? Unos gavilanes cabeza roja, muy bonitos, eso los comimos. Babillas también, cocodrilos, cosas que están súper, no, realmente está muy mal para para la gente que trabaja por los animales, es terrible, porque realmente es terrible, pero hicimos esas cosas y lo que sí es más serio es el trabajar con paramilitares allí, eso, ahí sí es verdad que la historia se pone, ¿cómo decir? Como un cuento de Horacio Quiroga con qué sé yo, con Freddy Krueger, o sea, es realmente oscura todo lo que tiene que ver con el paramilitarismo, con la crueldad que viene con la mortandad que viene con el paramilitarismo y eso sí es el real reto de trabajar allí es eso, lidiar con eso. En diciembre del año pasado, una directora de teatro acá de Venezuela, yo le preguntaba que si pudiese estar en cualquier país del mundo haciendo teatro, ¿en cuál elegiría? Y de inmediato me dijo que
Venezuela? La pregunta, por supuesto, me sorprendió, la respuesta, perdón, y ahorita escuchándote a ti al principio de la conversación sobre este tema de que, bueno, si no tuvieses un niño de 10 años, estuviese viviendo en Caracas contando y creando historias. Entonces, bueno, ya para cerrar, ¿qué le puedes decir, aconsejar, si es que cabe y te gusta la palabra, a los narradores venezolanos, narradores y narradoras, artistas, creadores en general, que están en esta ciudad loquísima, en este país loquísimo, perdón, porque quieren o porque no pueden irse, y bueno, están explorando sus obsesiones y están creando? ¿Qué les puedes decir? Yo creo que el estar allí, sobre todo si hay una conexión con esas historias, ahí está el oro que el insumo de su... de hecho, hay aquí una cita que usamos, este grupo de amigos que yo te he mencionado, dentro de los que se incluye Marianela Maldonado, que ella hace unas películas preciosas, una narradora venezolana. Nosotras compartimos mucho relatos, pequeños relatos y poemas de Ana Akhmatova. Ana Akhmatova es una poeta rusa que vivió en el tiempo del estalinismo, quedó en Moscú. A su hijo a su primer esposo lo metieron en el Gulag, al hijo lo metieron en la cárcel, o sea, tiene una historia de ese tipo. Y ella hacía la cola para ir a visitar a su hijo en la cárcel. Y en esa cola de la cárcel, en esos inviernos que se podrán imaginar cómo serán de terribles no en Moscú propiamente, sino donde estaba la cárcel, yo no sé si será Siberia. Bueno, en ese frío, con ese poco de mujeres haciendo la cola para entrar a una panadería que era dentro del ámbito de la cárcel. Estoy todavía buscando para hacer la cita porque no la tengo como que a tiro, pero aquí está, dice, ajá, a ver, trato de conseguirla para ser como que precisa con la cita. Bueno, no la consigo, pero en aquella cola, la señora que está enfrente se voltea y le dice, Las Mato va a era una tipa conocida en Moscú como narradora, y se voltea y le dice, usted puede contar esta historia, y la tipa le dice, sí. Bueno, hágalo, porque hágalo, no le dice más nada. Y nosotras nos decimos nos referimos a eso, porque ya llega un punto en el que uno como ser humano le tocó vivir, a nosotros nosotros no queríamos vivir, yo no me imaginaba que iba a vivir algo así, como país, como sociedad, como familia. Pero bueno, a uno le tocó. Y yo creo mucho en que sí hay una responsabilidad con el tiempo con el que uno vive y que lo que uno está creando está intrínsecamente así pegado con el tiempo en el que uno está. Y, y es, en un punto puede ser trágico, eh, en otro punto es como el destino, y en otro punto, bueno, hay que hacerlo. No todo el mundo tiene la capacidad de crear, de tener algún tipo de lenguaje o forma de expresar, de tocar el arte. No todo el mundo tiene eso. Y si se tiene ese don, yo creo que eh, vivir más o menos lúcido para contarlo, yo creo que es quizás de las pocas cosas que uno realmente puede hacer, Lisandro. Y algo que creo que puede funcionar para los que están en el país es estar siempre atentos a estas ligas que estamos haciendo, los que están en la diáspora y los que están dentro de esos hilos de cooperación
yo sí creo que son muy importantes porque algo que puede ocurrir cuando se está adentro es que uno se ahoga mucho, ¿no? Se ahoga mucho con la situación, con las circunstancias, con el agobio del día a día, con el agobio del que no, o sea, justamente estás ahogado en el tema de la luz, del gas, una realidad que puede ser aplastante. Y en ese sentido, la cooperación entre unos y otros puede ser fundamental. En el cine estamos buscando hacer eso, esas eh, formas de cooperación para mantener la producción dentro del país andando, sobre todo a los más jóvenes, los que están los más jóvenes. Bueno, Eh, atención que este es el clímax de la conversación. Esta es la pregunta más importante que te voy a hacer de entre todas las que te he hecho. ¿Vas a dictar un taller con Círculo Amarillo en 2021? Yo con gusto, ya vamos a hacer uno también el Cine Luz, vamos a hacer un taller hacia personas que tengan proyectos, buscando las maneras de, proyectos de películas documentales, buscar las maneras de canalizarlo. Y yo con gusto lo hago, a mí me encanta de verdad compartir con artistas y buscar como que las maneras. Quizás podemos buscar la forma en la que se incluyan otros cineastas porque que sepan sobre, o sea, buscar hacer una cosa que sea bien completa para darles varios aspectos porque, por ejemplo, un productor, ¿no? Alguien que tenga como que claro cómo es el cómo conseguir recursos, porque eso es lo más, o sea, de todo es lo que da más posibilidades. Yo sí creo que una, hay una audiencia o hay gente que quiere saber y que podría ser escucha para las distintas formas de expresión en Venezuela, y lo que hay es que como que conseguir yo sí, no, quizás no son infinitos, pero sí hay recursos como para que con pequeños financiamientos los artistas puedan desarrollar cosas. Y si eso lo logra uno, dos, tres artistas, cónchale, eso es una gran ganancia. Eso es una gran ganancia. Pero Bueno, ahí sí, tenemos la respuesta es sí. una promesa de Navidad para cerrar bien el 2020 y empezar de la manera más de pinga el 2021. Encantado de conversar contigo, súper contento, Anabel, por todo lo que está viviendo la película. En lo particular, siempre me encanta que cualquier manifestación artística venezolana empiece a tener reconocimiento fuera, y creo que es importante, sobre todo en esta época, que se cuenten estas historias y que es de alguna manera también el legado y el testigo de una época, porque bueno, hay que evitar que estas cosas se repitan y hay que asegurarse que las generaciones siguientes aprendan de estas vivencias. Entonces, bueno, encantado, felicidades, espero llegues al Oscar y bueno, podamos seguir conversando más adelante. Que lleguemos todos, que el tema de Venezuela en este momento llegue, eso es el objetivo. Gracias, Anabel. Dale pues, besito. Gracias, Andrés.